Padre de la gloria, agradecemos este tiempo que nos das, Señor, para conocer de ti. Amén. Son tantas las cosas que debemos conocer, Señor, de tu eternidad y de tu majestad, que nunca acabaremos de conocerlas, pero con las que tenemos ahora nos sentimos maravillados, Señor, y descubrimos nuestra pequeñez, pero también tu grandeza. Regálanos hoy, Señor, una porción extra de tu Espíritu para estar en la sintonía con el sentir de tu voluntad y de tu Espíritu, Señor, para nosotros. Permítenos captar todo el amor que tú tienes para nosotros a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, habíamos quedado en el capítulo 14, versículo 1. Lo habíamos visto. Arrancamos hoy con el versículo 2. El que camina rectamente teme al Señor, pero el de caminos pervertidos lo menosprecia. Este es, en resumidas cuentas, ese sentir de que nada pasará, que impregna a los incrédulos, pero también está tomando un poco la calidad de la vida espiritual de muchos cristianos. La vida cristiana no significa que haya ausencia de pecado, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, pero sí implica que el cristiano se concientice de su pecaminosidad, de que ya fue perdonado por el Señor Jesucristo con su sangre de todos sus pecados, pero que debe confesar diariamente cada nuevo pecado que descubra. Sin embargo, parece que esto no es suficiente en exhortación para muchos cristianos y entonces nos toca reconocer que algunos cristianos viven en pecado, viven con un pecado crónico que no han soltado, que no han entregado, que no han confesado. Entonces su vida espiritual es muy baja, es muy pobre, es muy terrenal, muy rasera, no es del cielo. Porque ocurre esto, el diablo siempre viene a decir el mismo argumento: tranquilo, nada te va a pasar. Ese es el argumento que usó con Adán y Eva, allá en el paraíso. No moriréis, seréis como dioses, cuando le estaba acercando el fruto prohibido. Lo mismo viene y nos dice constantemente con cualquier pecado. Es necesario que entendamos que la treta consiste precisamente en eso, en creer que el pecado no nos va a traer consecuencias, pero sí las trae. En el versículo 9 se habla de lo mismo, ahí en el capítulo 14, dice: los necios se burlan del pecado, pero entre los rectos hay buena voluntad. Estos dos versículos están marcando una característica, que es la de que el corazón que tiene la intención sana y limpia y transparente respeta al Señor y tiene buena voluntad para vivir una vida espiritual. Pero el que tiene una perversión en sus caminos, decía el versículo 2, y los burladores, en el versículo 9, miran el pecado sin arrepentimiento, sin dolor, sin deseos de abandonarlo muchas veces, y vamos a ver esas vidas cristianas de apariencia. Es necesario que aprendamos, como ya lo hemos visto en otras partes, a vivir en sinceridad total con el Señor. Cuando pecamos, llamemos pecado al pecado y pidamos perdón y pidamos fuerzas para el arrepentimiento. Saltemos al versículo 6. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla. Pero para el hombre sensato la sabiduría es cosa fácil, dice mi versión de la Biblia. Para el hombre sensato la sabiduría no es algo complicado. Y Proverbios se esmera en repetir que la sabiduría está al alcance de la mano, pero que la sabiduría empieza con la obediencia y el reconocimiento de Dios.
la humildad hacia Dios. Quiere decir que el que es soberbio no encuentra la sabiduría porque se vuelve un burlador de las cosas espirituales. En Corintios nos hablaba la palabra de que para los incrédulos las cuestiones espirituales son locura. No las pueden comprender. No les tocan el corazón. Pero para el espiritual hay una comprensión básica de las cosas que Dios quiere para la vida del creyente. Hay un sentir, hay una disposición y predisposición a buscar lo bueno y a evitar caer en el pecado. Versículo 8 tiene que ver con el anterior. La ciencia del prudente está en comprender su camino. Vamos a ver cómo es eso de que la sabiduría es fácil. Según este versículo 8, uno empieza a caminar el camino de la sabiduría cuando empieza a mirar su propio caminar, cuando empieza a buscar comprenderlo, por qué hace las cosas, por qué deja de hacerlas, por qué cae en ciertos huecos, y por qué otras veces es levantado. El humilde, el sabio, el sensato se especializa en mirarse a sí mismo, escudriñarse, analizarse y comprenderse. Pero eso es a partir de que empieza también a entender cuál es el camino del Señor. Entonces yo comprendo mi camino cuando empiezo a comprender el camino del Señor, y al revés también es cierto. Cuando yo empiezo a comprender mi camino, también empiezo a comprender el camino del Señor. Miremos el Salmo 95, versículo 10. Aquí está hablando el propio Señor. Dice: 40 años estuve disgustado con la nación, con Israel, y dije: pueblo es que divaga de corazón. Y miren esto: y no han conocido mis caminos. ¿Qué está diciendo allí el Señor? Que hay un grupo que se llama pueblo de Dios. Se llama, pero no se comporta como tal. Porque solamente sigue las intenciones, los pensamientos, las inclinaciones del corazón, del propio corazón, del egoísmo. A mí me parece que esto es así. Yo creo que esto es asá. A mí me gusta esto así. Pero no consultan los caminos del Señor. ¿Dónde están los caminos del Señor? En la palabra de Dios. Conocer los caminos del Señor es saber por qué Dios hace ciertas cosas como las hace. Por ejemplo, comprender los malos momentos, que si ustedes leyeron los devocionales de estos días, de estos 2 últimos días, se van a dar cuenta que aún en el momento amargo hay un propósito y un plan de Dios para cada vida. Y el propósito es el de llevarnos a la imagen de Jesucristo. A través del sufrimiento somos limpiados de muchas cargas terrenales. Eso no lo vamos a comprender completamente sino hasta que estemos en la total espiritualidad del cielo. Allá vamos a ver sorprendidos cómo nos costaba trabajo aquí comprender y aceptar las verdades del universo, que son las verdades de Dios. Pero eso tiene una terrible consecuencia que está en el versículo 11 a continuación. Entonces, como no han conocido mis caminos, continúa el Señor diciendo: por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Hay 2 capítulos en la Biblia que hablan del reposo de Dios a nivel espiritual, porque el reposo de Dios a nivel terrenal está prefigurado en la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Recuerden, la tierra que fluye leche y miel, allí donde el pueblo de Dios se iba a asentar por toda la eternidad. Para el pueblo de Dios hoy,
El reposo es la presencia misma del Señor Jesucristo. Por tanto, la transformación del carácter a la imagen de Jesucristo, con su consiguiente paz, esperanza, plenitud, gozo, contentamiento y todas las otras cosas. Quiere decir que cuando yo en mi vida cristiana empiezo a estar conforme con la voluntad de Dios, a encontrar la riqueza de la existencia en este mundo cada día, acepto lo que Dios me manda, espero en Dios según su tiempo, veo continuamente esperanza en todas las cosas, descubro bendiciones donde los demás no la ven, es que he entrado en el reposo de Dios. Entonces mi vida cristiana se convierte en un oasis en medio de este caos del mundo. Pero cuando uno no conoce los caminos de Dios, nunca va a encontrar el reposo de Dios. Le pasó al pueblo de Israel. Solamente 2 supieron entender la voluntad de Dios, Josué y Caleb. El resto del pueblo murió en el desierto porque no conoció que Dios quería introducirlos, pero a través de ciertas pruebas. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Entonces, si ustedes van a mirar con ojos espirituales, van a hacer un censo, van a ir a la iglesia que está a la izquierda, a la iglesia que está en el centro, a la de la derecha y atrás, y van a descubrir que en todas las iglesias pasa lo mismo. Hay unos poquitos que han entendido el camino de Dios y están en el reposo de Dios, pero la gran mayoría se queja, despotrica, reniega de Dios, se aparta incluso de Él, porque no tiene paz. La palabra dice que no hay paz para el impío, pero muchas veces también ocurre lo mismo con el cristiano carnal, el cristiano que anda en el mundo, no tiene paz, porque la paz está reservada para el reposo de Dios, que es aquellos que conocieron sus caminos. Entonces, resumamos la enseñanza aquí. La sabiduría es cosa fácil porque el prudente empieza a comprender su propio camino a través de conocer el camino de Dios, y entonces entra en el reposo, y a más reposo de Dios, más comprensión de las cosas altas y espirituales del Señor, y más disfrute y gozo. Por eso podemos ver a cristianos abnegados, comprometidos, entregados en toda pasión al Señor, lo sirven de todas las formas posibles. Son cristianos excelentes, son cristianos confiables, son cristianos entregados, cristianos comprensivos de la necesidad de los demás, porque están en el reposo de Dios. Ese es el ejemplo que debemos seguir y buscar para nuestra propia vida, porque no tiene sentido, mis hermanos, que allá en el mundo como impíos solamente están sufriendo de estrés, pero que aquí en la iglesia del Señor entonces vengamos nosotros a sufrir de estrés igual que si fuéramos impíos. Eso no tiene sentido. No tiene sentido ante un Dios que está prometiendo tantísimas cosas hermosas, y entre otras este reposo, que es el adelanto del cielo aquí en la tierra. Máxime que quiero recordarles que el Señor está por venir en cualquier momento. El pueblo de Israel está alborotado porque ya ellos están comentando que se están iniciando los contactos de algunos rabinos con el Mesías, entre comillas, que ellos están esperando, que nosotros sabemos por la palabra que es el anticristo, pero ellos creen que es el Mesías. Ya lo están contactando, dicen algunos. Imagínense lo que puede pasar. Y fuera de eso ya tienen todo listo, solamente están esperando la orden ejecutiva de arriba, del gobierno, para empezar la construcción del tercer templo, que es donde precisamente se va a sentar el anticristo cuando rompa el pacto de paz la mitad de la semana de la tribulación. Entonces todo se está cumpliendo de tal manera que las señales son claras, clarísimas.
Una vez más, recordamos que el propósito de esto no es adquirir una cantidad de conocimientos como acumulación, sino prepararnos para la venida del Señor, porque el Señor va a inaugurar la semana de la tribulación con el arrebatamiento de la iglesia santa y pura, la iglesia que ha trabajado para sacar su pecado, su carnalidad, su egoísmo, su indolencia, y ha peleado contra la carne y contra Satanás para que la espiritualidad llene la vida cristiana. De eso estamos hablando. Esa es la ciencia del prudente, que es fácil de entender. Saltemos al versículo 12. También tiene que ver con lo mismo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Este versículo es uno de mis preferidos, porque yo lo vi sin saberlo, sin conocerlo, de muchas formas y variantes cuando yo ejercía la medicina. Yo veía a muchísimos pacientes que creían que estaban haciendo las cosas bien, pero en realidad no estaban siguiendo las indicaciones médicas, porque había en ellos, por un lado, digamos que desjuicio y rebeldía, pero por otro, también un desconocimiento de la gravedad de la situación. Muchísimas veces yo tuve que exhortar a pacientes para que se tomaran la droga para la tensión alta. Llegaban a urgencias con crisis hipertensivas, lo cual significaba inminencia de un derrame cerebral o de un infarto, a nivel cerebral, a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, a nivel renal. Y un infarto o una isquemia implicaba la pérdida de ese órgano. Pues si era en un riñón, quedaba el otro. Si era en un pulmón, quedaba el otro. El problema es que fuera en el cerebro o en el corazón. Ahí podían pasar dos cosas: o muerte o discapacidad definitiva. Pero eso que yo vi en la práctica de la medicina lo volví a ver con mucha frecuencia, más de la que yo quisiera, y dolorosamente la continúo viendo entre el pueblo de Dios. Se les exhorta de una manera, de otra, y no se toman la droga. Saben cuál es el remedio, pero no la quieren tomar. Entonces, yo me imagino que muchos de estos pacientes a nivel médico y muchos de estos creyentes a nivel espiritual piensan esto: camino que al hombre le parece derecho. No, como lo estoy haciendo yo, lo estoy haciendo bien. El problema es que se les olvida la segunda parte: pero es camino que lleva a la muerte. Proverbios 30:12 nos va a decir más o menos lo mismo. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. ¿Cómo tomamos ese versículo? Dice aquí, transcribiéndolo: hay toda una generación, o sea, todo un grupo de seres humanos dentro de la iglesia y fuera de ella que piensa que está muy bien en su propia opinión, que es limpia, que no tiene pecado, que no tiene nada que hacer, que está muy comprometida con Dios. Pero la segunda parte de ese proverbio dice: no se han limpiado de su inmundicia. Créanme, hermanos, que uno entre más arriba está con el Señor, más consciente es de su pecaminosidad. Porque ya el pecado no consiste en de pronto ver cómo roba un banco o cómo mata a alguien, como siempre digo, en el pecado ordinario. Pero entonces uno entre más arriba se da cuenta de lo increíblemente egoísta, orgulloso que es,
de cómo con mucha frecuencia está buscando la aprobación de los demás en vez de buscar la aprobación de Dios. Ese pecado que al principio no parece tal, se va mostrando claramente entre más alta es la vida espiritual. Entonces, es completamente cierto este versículo. Si bien no se ha limpiado de su inmundicia, entonces yo tengo que decirle al Señor, bueno, Padre, gracias porque has quitado de pronto los malos pensamientos de mi cabeza. Pero Señor, tengo que pedirte perdón por mi orgullo, por mi rebeldía, Señor, porque hay cosas que tú dices y yo no obedezco. ¿Ustedes se imaginan que la iglesia del Señor se postrara de rodillas a pedir perdón por el pecado de la desobediencia? Toda la iglesia tendría que arrodillarse, toda, hasta el pastor, porque puede que hayamos obedecido el 20, el 30, el 50% y ya creo que empezó a llegar a los límites. Digamos, seamos muy optimistas, 70%. Pero escudriñémonos y veamos a ver qué tan cierto es. Por ejemplo, estamos ofrendando para las necesidades de los que el Señor nos pone al frente. Estamos disponiendo de nuestro escaso o moderado o abundante capital para que si de pronto alguien recurre a nosotros podamos decirle, mire, aquí hay esto para usted. Yo digo que más del 70% del pueblo cristiano nunca piensa en cómo ofrendar a Dios y mucho menos diezmar. Siempre le sacan el cuerpo, porque piensan que eso ya se convirtió en un negocio de las iglesias, entonces yo no voy a colitarle al pastor que se vuelva rico a mis espaldas. Perdóneme, pero es que esa es una disculpa. No es al pastor. Yo no pido para la iglesia nuestra, yo pido para los necesitados afuera, los que ustedes se encuentren. Ay, pastor, es que usted no conoce mi necesidad. Y yo te digo, hermano, que no conozco tu necesidad, pero te garantizo que hay otro más necesitado que tú. Y a ese tú puedes ayudar. ¿Recuerdan la parábola de la viuda? Dio su última moneda. Nosotros con frecuencia tenemos que dar también la última moneda. Pero no siempre pensemos en dinero, por favor. Pensemos en recursos de todo tipo, en nuestra ayuda, en nuestro servicio. Imagínense ustedes que la iglesia tuviera que pedir perdón porque no ha servido a Dios. ¿Cuántos tendrían que caer de rodillas? ¿Cuántos han dicho, yo quiero hacer algo para Dios, yo quiero servir a un necesitado, quiero visitarlo y compartirle la palabra, quiero ayudar al pastor en esta labor, quiero ir a ver a los presos? Esos pecados hay, y muchos, para pedir perdón. Entonces, camino que lleva a la muerte es la autocomplacencia. Continuamos en el capítulo 14 de Proverbios, versículo 14. De sus caminos se hastía el necio de corazón, pero el hombre de bien está contento con el suyo. Aquí nos está recordando la virtud que Pablo describe como contentamiento, que está en Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. Bueno, cuando lleguen allá, sin embargo, les quiero recordar el versículo que estamos leyendo. De sus caminos se hastía el necio de corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que el que no tiene a Dios vive aburrido, hastiado, cansado de la vida. Por todo se queja. Porque tiene, porque no tiene, porque se enfermó, porque no se enfermó. Pero el hombre de bien estará contento con el suyo. El hombre que anda en los caminos del Señor, no importa lo que le haya ocurrido en la vida como prueba, siempre va a entender que Dios, en su infinita misericordia y provisión,
ha puesto un camino para su vida que es sabio y bondadoso, a pesar de las pruebas y de los dolores. Pablo lo dice de otra manera. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, en Filipenses 4:11. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Estamos hablando de una virtud de la vida espiritual. Esta no es una virtud de la vida carnal. Con eso quiero decir que el cristiano carnal nunca va a entender el contentamiento. No sabe cómo es estar contento en la vida. Continúa Pablo en el versículo 12 diciendo, sé vivir humildemente. De eso se trata. El contentamiento es humildad. La queja contra la vida es soberbia, es rebeldía contra Dios, porque es negar que Dios tiene el control de todas las cosas. Y sé tener abundancia, ¿en qué? En todo y por todo. Pero es que la abundancia no tiene que ver con las cosas emocionales ni materiales. Por todo estoy enseñado. Todo lo enseña a uno. Lo bueno y lo malo. Lo duro y lo suave. Así como para estar saciado, como para tener hambre. Contento cuando está uno lleno y contento cuando tiene dolor de estómago del hambre. Igual espiritualmente. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Y esto por qué? ¿Por qué Pablo puede decir eso? Porque en el versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo, que es el que fortalece en mí el contentamiento, porque yo tengo una relación plena con Cristo, está diciendo Pablo. Yo conozco quién es Cristo, por eso predico de Él, porque sé que Él puede darme ese contentamiento aún en medio de una tempestad en una barca, como vieron los discípulos, aún en medio de las dificultades que tuvo que afrontar Pablo cuando le tocó escapar de sus perseguidores, aún cuando Pablo iba a ser sacrificado, porque es que da la casualidad que esta epístola de Filipenses fue escrita cuando Pablo estaba encarcelado, con un grillete al tobillo del pie y una cadena que lo ataba a otro ser humano que era un soldado romano. Fuera de que estaba encarcelado, ya no podía predicar, ya no podía visitar las iglesias, y Pablo sabía que iba a morir decapitado dentro de poco, porque esa era la muerte para los ciudadanos romanos. Pero ¿qué dice? He aprendido a tener contentamiento. ¿No es increíble? En el momento más duro de su vida, Pablo está escribiendo sobre una virtud que yo diría que es casi desconocida en las iglesias cristianas. Contentamiento, saber vivir, como lo dice Proverbios. El hombre prudente, el hombre de bien, está contento con su camino. Bueno, versículo 15 y 16. El ingenuo todo lo cree. El prudente mide bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal. El insensato es insolente y confiado. Esos dos están relacionados. Bueno, ¿qué pasa aquí? Miren que pareciera que podríamos sacar una contradicción entre el versículo 14 y 15. Ah, bueno, entonces yo estoy contento con todo, entonces no tengo que cuidarme de nada. No. La sabiduría indica que el contentamiento va de la mano con la prudencia también. Y que el prudente aprende, como dice el versículo 15, a medir bien sus pasos. ¿Qué quiere decir eso? Que el creyente prudente, cada paso que da, mira si hay una piedra o si hay un hueco que le pueda hacer daño en su camino. Esto no significa que entonces el prudente y el sabio se vuelva pesimista. Ah, es que solamente está mirando las piedras y los huecos. No. El pesimista es el que ve las piedras y los huecos y dice, no voy a caminar porque me voy a caer. El prudente
ve las dificultades y las evade hasta donde sea posible. Si está en la voluntad del Señor que le tocó caer en un hueco, bueno, listo, pero se levanta. Sabía que estaba el hueco ahí, pero sabía también que el Señor lo estaba fortaleciendo. Lucas 14, 27 al 33 nos da una gran enseñanza con respecto a la planificación. Empiezo en el versículo 27 a propósito. La enseñanza que traía el Señor aquí es esta que está en el versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Discípulo significa que sigue al Señor por donde quiera, que Él vaya. Y el camino del Señor es la cruz. El discípulo tiene que seguirlo. Pero entonces aquí ahora el Señor va a dar una exhortación con respecto a la vida cristiana, pero que sirve para todos los planes que tenemos en la vida. Versículo 28. Pero ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí? Pareciera que hubiera cambiado de tema. No, es el mismo tema. El Señor está advirtiendo a los verdaderos creyentes sobre las dificultades de la vida cristiana. Significa que una iglesia cristiana que está tratando de hacer nuevos convertidos debe advertir a los potenciales creyentes en Cristo que va a tener momentos muy difíciles y duros. O sea, que planifique, si quiere edificar ese futuro creyente, sepa cuáles son los gastos y lo que necesita para acabar su vida cristiana, para continuar en ella. Porque casos hemos visto, y son muchos, que después de que hayan puesto el cimiento, entonces asisten unos primeros meses, oyen gozosos la palabra, la reciben, pero después se dan cuenta que no pueden continuar con Cristo porque la vida cristiana es tribulación. Es necesario entrar al cielo a través de mucha tribulación, dice el libro de Hechos de los Apóstoles. Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Comenzó en una iglesia y se apartó. Apostasía. Y entonces da una segunda ilustración. Versículo 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Los dos reyes aquí son uno el Salvador y el otro el acusador. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Es decir, no, yo me regreso más bien al mundo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El Señor resume en un versículo, el 33 de Lucas 14, cuál es la razón por la que muchos ni crecen ni continúan en la vida cristiana. No han renunciado a sus posesiones, a su casa, a su madre, a su padre, a sus hijos, a su pareja. No han renunciado a su trabajo. Y ustedes saben que renunciar no es no trabajar, regalar el carro y acabar con la familia. No, es amar primero a Dios más que al carro, al trabajo, a la esposa, a los hijos, a los padres. Que si los hijos o los padres o la esposa o el carro o el trabajo se convierten en distracción y peor aún en obstáculo para buscar a Dios, entonces el creyente verdadero dice: no, primero Dios. Mi carro pasa a segundo lugar, mi familia también. Si ellos no me comprenden y no me apoyan, pues lo lamento, los sigo amando, los sigo apoyando, sigo trabajando por ellos, pero yo sigo buscando de Dios, porque está escrito también en el libro de Hechos de los Apóstoles: os es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Y hemos visto demasiados casos, yo diría tristemente, de madres que ponen a sus hijos como barrera para acercarse a Dios. Inclusive los hijos se convierten en ídolos que estorban el crecimiento espiritual de esas madres. Lo digo porque es que he visto más que padres idolatrando a sus hijos, pero igual el ídolo puede ser cualquier otra cosa. Entonces, la enseñanza, como decíamos, también tiene aplicación en cualquier empresa que hagamos. Si ustedes van a hacer un negocio, si van a vender una casa, a comprarse otra, a cambiar cualquier cosa, hasta un celular, planifiquen primero. Porque el insensato es insolente, o sea, orgulloso y confiado. Se lanza a empresas que después pueden traerle muchísimos dolores de cabeza. Y terminamos con el 19 y el 21. Los malos se inclinarán delante de los buenos y los malvados ante las puertas del justo. Hermano, esta es tu esperanza. Si estás viendo mucha maldad en el mundo, muy cerca de ti, y te estás sintiendo desesperanzado, un poco deprimido, derrotado, piensa que el plan de Dios no es a corto plazo, sino a largo plazo. La retribución para los malos va a llegar. ¿Cuándo? Solo Dios lo sabe. A muchos les va a venir pronto, pero a muchos otros quizás los veamos morir en aparente buen estado, disfrutando de sus riquezas y de sus pecados. Y parecía que entonces la vida no le cobró nada a ese pecador, a ese que hizo tanto daño a los demás. Pero la palabra dice otra cosa. Dice que el Señor es el que va a hacer justicia. Mi esposa aquí me está recordando la parábola del rico y Lázaro, ¿correcto? El pobre Lázaro solo sufrió en esta tierra, pero el rico tuvo todo. La situación se invirtió cuando murieron. Esa que sea nuestra esperanza cuando vemos el crecimiento de tanta maldad. Y el 21 dije, peca el que menosprecia a su prójimo, pero el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado, a propósito de lo que dije de servir a los necesitados. Peca el que menosprecia a su prójimo. No solo menosprecia a su prójimo aquel que se cree mejor, que tiene mejor apellido, tiene más dinero, tiene mejor bicicleta, moto o carro que el vecino, mejor celular, que tiene los ojos claros o la piel de tal o cual color, y eso lo hace mejor, o que lleva más tiempo en la iglesia y que entonces es más sabio que el hermano que acaba de llegar. Menospreciar al prójimo es menospreciar la obra de Dios en el prójimo. En la epístola a Santiago el Señor recuerda esto, dice, siempre habrá pobres entre vosotros. ¿Por qué razón? Precisamente para probar los corazones de los que tienen un poco más. A ver si se van a volver duros e indolentes con las necesidades ajenas o si van a estar preocupados por ayudar a cualquiera que lo necesite. Pero el menosprecio al prójimo también se da de otras muchas maneras. Cada cual debe examinarse porque no nos damos cuenta. Pero cuando hablamos mal de otra persona, cuando murmuramos, cuando lo desprestigiamos en público, estamos menospreciando a los demás. Y finalmente, insisto, despreciando y menospreciando la obra de Dios en ese prójimo. Porque Dios sabe por qué esa persona está así. Tenemos que aprender a ver más allá de las narices con la sabiduría de la palabra de Dios. Bien, dejamos hoy ahí y vamos a orar. Padre, con tu palabra nos damos cuenta de cuánto necesitamos de tu obra, Señor, en nuestra vida. Cuánta transformación, Señor, cuánta sensibilización, cuánta maduración necesitamos, Señor. Hemos sido
egoístas, Señor, torpes, perezosos, cómodos, duros, Señor. Hemos juzgado, hemos menospreciado. Y en última, Señor, no hemos mirado la obra que tú haces continuamente cada día en esta tierra, a derecha y a izquierda. Perdónanos, Señor, porque el pecado es finalmente contra ti, contra nuestros hermanos también. Hoy entendemos un poco más tu mandamiento. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Porque ahí está resumida toda la ley y los profetas. Amén. Lo entendemos un poco más, Señor, y vemos que el sentido de congregarnos no es solamente oír y oír, sino es permitir que tu palabra nos sensibilice. Salir de ese ostracismo, Señor, en el cual vivimos cada uno preocupado solamente de lo propio. Y no queremos mirar que hay muchos afuera que recibirían consuelo, ni siquiera con una moneda, sino a veces, con mucha frecuencia, con una palabra que venga de tu escritura, Señor. Por eso, la gran comisión es la de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Es hablar de tu evangelio, de tu palabra, Señor, de tu esperanza. Es hablar de tus bendiciones. Es hablar de cómo tú ejerces cada día tu bondad y tu amor en un mundo que no te mira, que no te comprende. Perdónanos, Señor. Límpianos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.